Las estrellas, ¿qué son? Las estrellas son objetos celestes fascinantes que han cautivado la atención de los seres humanos desde tiempos ancestrales. En este vídeo, exploraremos las características y los diferentes tipos de estrellas, así como la forma en que son observadas y estudiadas por los astrónomos. También exploraremos cómo las estrellas han sido parte de la cultura humana desde tiempos antiguos. Características de las estrellas. Las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio, aunque también contienen otros elementos en menor cantidad. Las estrellas pueden variar mucho en tamaño, desde enanas rojas con menos del 10% del tamaño del Sol, hasta supergigantes con más de 100 veces su tamaño. La masa también puede variar desde una fracción de la masa solar hasta varias veces su masa. La temperatura de las estrellas puede variar desde unos pocos miles de grados Celsius hasta varios millones de grados Celsius. Esta temperatura se refleja en el color de la estrella, que puede ir desde el rojo para las estrellas más frías hasta el azul para las estrellas más calientes. Las estrellas pasan por diferentes etapas en su vida, desde la formación a partir de nubes de gas y polvo, hasta su eventual muerte como enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros. Las estrellas pueden tener diferentes niveles de brillo y luminosidad, desde estrellas débiles y poco luminosas hasta estrellas brillantes y masivas como las supergigantes. Las estrellas se mueven y giran en el espacio, y pueden tener diferentes velocidades dependiendo de su masa y posición en la galaxia. Las estrellas tienen un campo gravitatorio que afecta a los objetos que las rodean, como planetas y cometas, y pueden influir en su órbita y movimiento. Las estrellas emiten radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda, desde la luz visible hasta los rayos X y gamma. Esta radiación puede ser utilizada para estudiar la composición y estructura de las estrellas y su entorno. Tipos de estrellas. Hay diferentes maneras de clasificar las estrellas, pero una forma común es la siguiente. Estrellas según su tamaño y luminosidad. Estrellas enanas son las estrellas más pequeñas y menos luminosas, como nuestra estrella, el Sol. Estrellas gigantes son estrellas mucho más grandes y luminosas que las enanas. Supergigantes son estrellas aún más grandes y luminosas que las gigantes, algunas de las cuales son de las más grandes conocidas. Estrellas según su temperatura y color. Estrellas rojas son estrellas relativamente frías, con una temperatura superficial de alrededor de 3.000 a 4.000 grados, y son de color rojo. Estrellas amarillas son estrellas con una temperatura superficial de alrededor de 5.000 a 6.000 grados, y son de color amarillo, como nuestro Sol. Estrellas blancas son estrellas más calientes que las amarillas, con una temperatura superficial de alrededor de 7.000 a 10.000 grados, y son de color blanco. Estrellas azules son las estrellas más calientes y brillantes, con una temperatura superficial de más de 25.000 grados, y son de color azul. Estrellas según su composición química. Estrellas de la secuencia principal son estrellas que queman hidrógeno en su núcleo y representan la mayoría de las estrellas en el universo. Estrellas de la rama gigante son estrellas que han agotado su hidrógeno central y han comenzado a fusionar helio en su núcleo. Estrellas de carbono son estrellas que han pasado por varias etapas de evolución y han alcanzado una etapa en la que su atmósfera está dominada por carbono. Estrellas de neutrones son estrellas que han agotado su combustible nuclear y han colapsado en sí mismas, formando un objeto extremadamente denso y compacto conocido como una estrella de neutrones. Observación de las estrellas. Los astrónomos utilizan telescopios y otros instrumentos para observar las estrellas. Los mapas y catálogos de estrellas ayudan a los astrónomos a identificar y estudiar las estrellas. También es posible observar estrellas con telescopios amateurs. La observación de estrellas es importante para medir su posición y movimiento, así como para determinar su distancia y buscar planetas alrededor de otras estrellas. Astronomía estelar. La astronomía estelar es el estudio de las estrellas y su evolución. Los astrónomos utilizan la posición y movimiento de las estrellas para estudiar la estructura y la historia de la Vía Láctea y otras galaxias. La medición de la distancia a las estrellas es importante para determinar las propiedades físicas de las estrellas y las galaxias. También se busca planetas alrededor de otras estrellas utilizando técnicas como el tránsito y la velocidad radial. Mitología y cultura de las estrellas. La relación entre la humanidad y las estrellas es ancestral y universal. Las estrellas han sido adoradas,
temidas y veneradas en diferentes culturas y mitologías de todo el mundo. En la mitología griega, por ejemplo, las estrellas eran representadas como dioses y semidioses, cada uno con una historia y personalidad única. Los egipcios asociaban ciertas estrellas con sus deidades y la creación del mundo, mientras que los mayas usaban las estrellas para guiar sus calendarios y rituales. En muchas culturas, las estrellas han sido utilizadas como herramientas para la navegación y la orientación, como los antiguos navegantes del Pacífico que utilizaban las estrellas para encontrar su camino en el océano. Además, las estrellas han sido fuente de inspiración para la literatura, el cine y el arte, y han sido utilizadas como símbolos de esperanza y amor en muchas obras. En resumen, la relación entre las estrellas y la cultura humana ha sido profunda y significativa a lo largo de la historia, y continúa inspirando y fascinando a la humanidad en la actualidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Den a me gusta y suscríbanse para ayudar al canal y estar atentos a nuevos vídeos. Hasta el próximo vídeo.